¿Qué pasa cuando la opinión de los demás pesa más que nuestra propia voz? Cuando esa sensación de ser real, de sentirnos suficientes, parece que depende totalmente de la mirada ajena, ¿no? Del aplauso. Exacto. Es una dinámica que, bueno, resuena en muchísimas personas. Sí. Una búsqueda constante de validación que, como justo señalan las fuentes que vamos a explorar hoy, puede volverse una verdadera prisión emocional. Hoy nos metemos de lleno en eso. Vamos a analizar a fondo esta dependencia de la aprobación externa, como el código principal para sentir plenitud. Y tenemos material súper interesante para guiarnos. Ajá. Tenemos análisis de lo que las fuentes llaman el proyecto ALM, estudios sobre las conexiones entre mente y cuerpo, y también unas lecturas de arquetipos, de patrones simbólicos que son fascinantes. Y la idea es justamente desentrañar un poco por qué caemos en esta trampa, ¿no? Entender cómo nos afecta, no solo mentalmente, sino también en el cuerpo, en nuestra energía. Y lo más importante, claro, descubrir qué claves nos dan estas fuentes para empezar a liberarnos, para reconectar con algo más auténtico. Eso es, empezar a recuperar esa brújula interna. Perfecto. Entonces, empecemos a desgranar esto. Vayamos al núcleo, a lo que las fuentes llaman el diagnóstico raíz. Parece que hablan de una sustitución, ¿no? Así es. Uno de los análisis centrales lo dice muy directo. Muchas personas han cambiado su guía interna por el aplauso de afuera. ¡Qué fuerte! Sí, el documento dice, cito más o menos, no se sienten reales si no las aprueban. No se sienten valiosas si no las admiran. No se sienten completas si no las ven. Uf. Viven para ser validadas. Y no se dan cuenta muchas veces de que esa necesidad constante es una jaula. La llaman una prisión emocional de alta seguridad. Se cambia la guía de adentro por la de afuera. Ya, eso es muy potente de por sí. Y en los documentos también aparece una imagen, un símbolo que me llamó mucho la atención, el arquetipo del escenario hueco. ¿Qué nos dice esa metáfora? Es una imagen muy elocuente que sale de las lecturas simbólicas. Representa a alguien que, digamos, brilla mucho hacia afuera, pero por dentro está oscuro. ¡Wow! Es la persona que vive para la actuación, para las luces artificiales del escenario social, porque aprendió o le enseñaron que su existencia solo valía si otros la reconocían, si la aplaudían. O sea, no hay raíz. No hay raíz interna sólida, exacto. Lo que hay es una actuación constante, una fachada construida para el público, pero sin una esencia fuerte que la sostenga desde adentro. Entiendo. La identidad se construye como un reflejo en los ojos de los demás, en lugar de nacer desde el interior. Exactamente. Y como indican los análisis estructurales en estas fuentes, esto revela una estructura del yo muy frágil, una hiperdependencia de ese reflejo social. La validación externa no es un extra, es el pilar donde intentan sostener su sentido de ser. Y claro, esta dinámica interna, pues, tiene que salir de alguna forma, ¿no? Manifestarse afuera. Los documentos listan varios síntomas bastante frecuentes. Quizás algunas personas se identifiquen. Sí, son comportamientos y sensaciones muy característicos. Por ejemplo, tomar decisiones importantes pensando principalmente en qué va a gustar a los demás. En lugar de lo que uno necesita o quiere. Exacto. O qué se espera de uno, en lugar de lo que se alinea con el crecimiento personal o los valores propios. También una dificultad crónica para poner límites. También mencionan esa necesidad casi compulsiva, ¿será la palabra? De obtener likes, respuestas rápidas, atención constante, reconocimiento explícito por cada cosa que se hace. Tal cual. Como si la acción no tuviera valor si nadie la ve y la valida desde afuera. ¡Qué desgastante! Y junto a eso, una autoestima es superfluctuante, que sube o baja muchísimo dependiendo de los comentarios, de la atención recibida o incluso del silencio de los demás. Mm. Se genera una ansiedad constante por no encajar, por no estar a la altura de expectativas ajenas, que muchas veces uno mismo se imagina. Y esa sensación de fondo, casi permanente, de no soy suficiente si no hay alguien afuera que lo confirme. Suena francamente agotador vivir pendiente de ese termómetro externo todo el tiempo. Y me pregunto, ¿este peso emocional tiene también un reflejo físico? Hablaban de vínculos psicosomáticos. Definitivamente. Es uno de los puntos clave que resaltan las fuentes. Y se alinea con marcos como el que llaman método Serlat.
El cuerpo muchas veces grita lo que el alma calla o no puede procesar. Ajá. Detallan conexiones muy específicas entre esta búsqueda de validación y síntomas físicos concretos. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué mencionan? Pues mira, hablan de una sensación de presión en el pecho, como dificultad para respirar libremente. Simbólicamente, se asocia a la opresión de tener que agradar siempre. Tiene sentido. También problemas en la piel, eczemas, acné, interpretados como un grito inconsciente del cuerpo pidiendo «mírame», pero también como reflejo de una irritación interna que no se expresa. Interesante. ¿Algo más? Sí, también se habla de inestabilidad hormonal, que se vincula al estrés crónico que genera el esfuerzo constante por mantener esa imagen y buscar aprobación. Claro, el estrés afecta a todo el sistema. Exacto. El conocido síndrome del impostor, esa sensación de ser un fraude a pesar de los éxitos, se relaciona con la tensión de sostener una fachada que no se siente real. Ujú. E incluso algo muy simbólico, dolores de garganta frecuentes o afonía, como si el cuerpo bloqueara la expresión de la verdad personal por miedo a la desaprobación. Es como si el cuerpo fuera el último recurso, ¿no? Para decirnos, oye, algo aquí no está bien en nuestro mundo emocional. Exacto. Una de las fuentes lo resume bien, refiriéndose a los principios de este método Serlat. Lo que no se libera, el cuerpo lo manifiesta. La conexión es directa. La necesidad de validación sostenida genera un estrés emocional que, si no se atiende, se somatiza. ¡Qué revelador! Y el impacto no se queda solo en lo físico o lo mental inmediato. Los análisis advierten sobre lo que llaman peligros energéticos si este patrón de dependencia no se desprograma. Suena serio. Lo es. Se refieren a consecuencias más profundas, a nivel del ser. Hablan, por ejemplo, de una posible pérdida total de identidad, ¿Cómo así? donde la persona se convierte en un mero reflejo de lo que otros esperan. Olvida quién es realmente, qué quiere por sí misma. Como perderse en el personaje que uno creó para los demás. Exacto. También mencionan un tipo de aislamiento muy paradójico, disfrazado de éxito social. Aislamiento con éxito. Sí, está rodeado de gente, quizás de aplausos, pero sin conexiones auténticas, sintiéndose profundamente solo o incomprendido en el fondo. Otro peligro es el agotamiento del alma, un desgaste vital profundo por el esfuerzo continuo de sostener máscaras que ya no solo pesan, sino que empiezan a doler, a sentirse ajenas. Y mencionan algo sobre la dependencia. Me imagino que también es un tema. También es un punto clave. Describen una dependencia energética hacia figuras externas que dan esa validación. Parejas, jefes, figuras de autoridad, incluso el sistema social en general. La fuente de poder está afuera. Se percibe como externa, no interna. Y todo esto puede llevar a lo que simbólicamente llaman una fragmentación del ser. Una desconexión interna tan grande que la persona vive sin reconocerse, sin sentirse integrada. Qué imagen tan desoladora, vivir sin reconocerse. Para empezar a revertir algo tan arraigado, supongo que es clave entender de dónde viene. Las fuentes apuntan mucho a la infancia, ¿verdad? Sí, aquí es donde los análisis se ponen realmente interesantes al explorar la programación subconsciente. Indican que este patrón suele instalarse en la infancia, en entornos donde el amor, la aceptación se sentían condicionales. El clásico te quiero sí. Ese mismo. Te quiero si te portas bien, me decepcionas si no sacas buenas notas, cuando el afecto dependía de cumplir ciertas expectativas. O cuando la mirada de mamá o papá era más importante que la propia voz interna. Exacto. Más determinante para la seguridad del niño que sus propios deseos o sentimientos. Entornos donde se premiaba mucho el rendimiento externo, la nota, el logro visible. Y no tanto la autenticidad, quizás. Justo, no tanto la autenticidad, el esfuerzo interno o la expresión genuina de emociones, sobre todo las incómodas. O donde el error no se veía como aprendizaje, sino que se castigaba como una traición, un fallo inaceptable. Básicamente, se aprende que ser una misma, mostrar vulnerabilidad o equivocarse, puede ser peligroso. Puede llevar al rechazo o a que te quiten el cariño. Es un aprendizaje de supervivencia. Precisamente, un aprendizaje de supervivencia emocional. Y este aprendizaje central, como bien señalan los documentos, se conecta y se refuerza con otros patrones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ese miedo a mostrar sensibilidad por temor a perder respeto o parecer débil, que aparece en un análisis complementario.
O esa tendencia, identificada en otras partes, de tomar decisiones más desde el miedo a repetir heridas pasadas Miedo al rechazo, al fracaso. que desde la sabiduría o el deseo del presente. Es como si la mente justificara esta necesidad de validación como una forma de protegerse, ¿no? Para evitar el dolor. Aunque, como hemos visto, a la larga se vuelve una jaula. Una jaula, quizás dorada para algunos, pero jaula al fin, impide la expansión real. Pero bueno, la buena noticia es que estas mismas fuentes que diagnostican el problema también proponen caminos para salir. Eso es clave. Tanto los análisis del proyecto ALMA como el enfoque del método CERLAT ofrecen estrategias concretas. Porque no basta con entender, necesitamos herramientas. ¿Qué tipo de estrategias proponen? ¿Qué podemos hacer? Subrayan que no es solo decidir quiero cambiar, sino aplicar pasos prácticos y sostenidos. Desprogramar lo viejo y reprogramar algo nuevo basado en la autovalidación. Vale. Proponen varias líneas de acción. La primera, autoobservación consciente y sin juicio. Simplemente empezar a notar, día a día, cuántas decisiones tomamos para agradar a otros o por miedo a su juicio. Tomar conciencia del piloto automático. Ajá. ¿Qué más? Luego sugieren un proceso de reconstrucción simbólica. Esto implica identificar activamente, quizás escribiendo o reflexionando, Ujú. quiénes fueron las figuras clave, padres, maestros, parejas, que instalaron o reforzaron ese patrón en nuestra historia. Ponerle nombre y rostro a esa programación ayuda a despersonalizarla, a entenderla como algo aprendido, no como una verdad sobre nuestro valor. Entendido. Como rastrear el origen del programa para poder actualizarlo. Algo así. Otra estrategia fundamental es la práctica diaria de lo que llaman autoafirmación real. ¿Real? ¿En qué sentido? No se trata de repetir frases positivas vacías, sino de anclar internamente nuevas creencias sobre nuestro propio valor. Sugieren trabajar con afirmaciones como, aunque no reciba aplausos hoy, lo que hago y quién soy tiene valor. Me gusta eso. O, no necesito ser vista constantemente por otros para ser verdadera y valiosa. Es un entrenamiento activo para fortalecer el músculo de la validación interna. El músculo de la validación interna. Me encanta esa idea. Y también me resonó otra sugerencia, la de conscientemente anclar los logros en el sentido interno, no en el reconocimiento externo. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Se trata de cambiar el foco al evaluar nuestros esfuerzos, en lugar de medir el éxito por los likes, los elogios o el reconocimiento externo. ¿Qué es lo que solemos hacer? Claro, centrarse en qué significó esa experiencia para nuestro crecimiento, para nuestro propósito o simplemente por el valor del esfuerzo en sí mismo, independientemente de si alguien más lo notó o lo celebró. Es valorar el proceso interno. Requiere un cambio de perspectiva importante, sí. Lo es. Y complementario a esto, proponen practicar lo que llaman acciones invisibles. Tiempo a un hobby por puro placer, trabajar en algo personal sin mostrar resultados, actos hechos solo para el alma, como dicen, para reforzar esa satisfacción interna. Fortalecer el músculo de hacer las cosas por una misma. Tiene todo el sentido. Y mencionan algo sobre las relaciones, porque ahí se juega mucho de esto. Sí, y es muy importante. Hablan de cortar bucles energéticos. Suena potente. Significa tomar decisiones conscientes sobre dónde invertimos nuestra energía vital, aprender a distanciarse o limitar el contacto con personas que nos hacen sentir que solo nos quieren o valoran a medias. O solo cuando cumplimos sus expectativas. Exacto. O que solo nos aceptan bajo ciertas condiciones. Es un acto fundamental de autoprotección energética y de respeto a uno mismo. Poner límites energéticos, no solo físicos o verbales. Entendido. Y finalmente, proponen crear conscientemente un código de autenticidad propio. Un código propio. Sí, sentarse a redefinir qué significa realmente éxito, plenitud o valor para uno mismo, desde el centro personal, independientemente de las métricas sociales externas como estatus, popularidad, riqueza. Construir nuestra propia definición de una vida bien vivida basada en valores internos. Todo este camino de liberación parece resumirse de forma muy potente en una frase que encontré en las fuentes, algo que llaman el Código CERLAT de Liberación. Es casi una declaración de independencia. Sí, es una síntesis poderosa del cambio que se busca. ¿Nos la recuerdas? Dice, no soy la versión que otros esperan de mí. Soy el recuerdo activado de mi verdad interior. Hoy dejo de buscarme en los ojos de los demás, porque por fin me reconozco con los míos. Uf, Es un giro de 180 grados.
del espejo externo al reflejo interno. Un giro fundamental. Y este diagnóstico específico de la dependencia de validación, junto con estas estrategias, es algo que, según los informes, se trabaja de forma focalizada dentro de la estructura más amplia del método CERLAT que mencionan. ¿En qué momentos o fases de ese método se vuelve más relevante este trabajo en particular? Los documentos indican que es especialmente clave en lo que llaman el paso 3 del método, una fase llamada reintegración. Reintegración. Explican que esto ocurre generalmente después de que la persona ha trabajado en desprogramar y soltar vínculos o patrones tóxicos, quizás en pasos previos. En esta fase, el foco está en recuperar la energía personal que estaba puesta afuera y empezar a reconstruir activamente la identidad y el sentido de valía desde un lugar interno, más sólido. Entiendo. ¿Como reclamar el territorio interior después de limpiar las influencias externas negativas? ¿Y se aplica en algún otro punto? Sí, también lo mencionan como un subpaso o un refuerzo importante en el paso 4 llamado proyección. Proyección. Hacia afuera. Exacto. Ese paso parece enfocarse en cómo llevar esa identidad ya reintegrada al mundo exterior de forma auténtica, especialmente para quienes desean emprender, crear, liderar o tener alguna visibilidad pública. Ah, claro. El trabajo ahí es asegurarse de que esa proyección externa nazca de la verdad interior, del propósito personal, sin caer otra vez en la trampa de vender la autenticidad a cambio de aprobación o éxito superficial. Fascinante. Se trata entonces de aprender a usar las herramientas del mundo exterior, visibilidad, recursos, lo que sea, pero manteniéndolas al servicio del alma, del propósito propio, y no al revés. No volverse esclavo de ellas, por buscar validación. Esa es la idea central que transmiten las fuentes. Como dice uno de los informes complementarios, se trata de reconectar con el sistema desde la conciencia despierta y utilizar sus herramientas sin ser programado por ellas. Es mantener la brújula interna firme, incluso navegando en aguas sociales complejas. Ha sido un recorrido súper revelador. Hemos explorado cómo esta necesidad de validación, tan común, puede atraparnos. El precio tan alto que pagamos a nivel físico, mental, energético. Sí, un precio a veces invisible. Totalmente. Hemos visto cómo suele originarse en aprendizajes tempranos y, lo más esperanzador, hemos delineado estrategias concretas que proponen estas fuentes para empezar a desmantelar esa prisión y reclamar nuestra propia voz, nuestro propio valor. Un viaje de la actuación a la presencia auténtica. Del aplauso externo a la resonancia interna. Un cambio fundamental de fuente de poder y de significado. Y para cerrar, las fuentes nos dejan una reflexión final, un mensaje que busca resonar a un nivel más emocional, más directo. Dice algo así como: si hoy sientes que sin la aprobación del otro no vales, es probablemente porque aún no has recordado del todo el poder que ya reside en ti. Si hoy necesitas constantemente el espejo de alguien más para verte, quizás es porque aún no has encendido completamente tu propio reflejo interior. Pero, como añade el texto de cierre, el simple hecho de estar explorando estas ideas, de escuchar esta conversación, ya es en sí mismo una señal importante. Es la señal de que una parte de nosotros, quizás una parte profunda, está lista para empezar a declarar: ya no busco validación fuera, me declaro suficiente. Por mí, para mí, desde mí. Y para dejar una última reflexión, conectando esto con otros temas presentes en el material fuente, surge una pregunta interesante. A ver. ¿Podría ser que esta búsqueda incansable de validación externa sea, en el fondo, una manifestación de lo que algunas fuentes llaman ocio sin intención o una mente sin propósito? Ocio sin intención, mente sin propósito. Hay una conclusión simbólica en uno de los análisis del proyecto ALMA que es bastante provocadora. Una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo. ¡Wow! Y otra reflexión similar añade: el sistema no necesita encadenarte si puede entretenerte, y donde no hay propósito, siempre habrá espacio para la manipulación, externa o interna. Es una pregunta inquietante. Buscamos validación afuera para llenar un vacío que en realidad es de propósito, de conexión interna. Es una posibilidad que las fuentes sugieren explorar. Y más allá de la validación específica que buscamos o rechazamos, la pregunta que quizás queda flotando, inspirada en todo este análisis, es: ¿qué verdad interna, única y silenciosa espera ser reconocida y vivida por cada persona?
Mm, Esa verdad que existe y tiene valor incluso, y quizás especialmente, cuando nadie más está mirando. Algo profundo en qué pensar mientras cada quien continúa su propio camino.